Bienvenido a otra edición de Defensores de la Fe. Soy el hermano George Medina. Para obtener mayor información sobre este y otros temas, visítenos en el internet en www.defensoresdelafe.org. Allí también usted puede suscribirse gratuitamente a los podcasts de Defensores de la Fe o visitar nuestra librería para ver los recursos disponibles. Una vez más, la dirección es www.defensoresdelafe.org. Soy el hermano George Medina para Defensores de la Fe. Habiendo podido escuchar una vez más la conversación que tuvimos con este testigo de Jehová, pude ver varias cosas en él que me llamaron la atención bastante. Una de ellas es cómo es posible que sean tan buenos para cambiar la conversación en la que uno les tiene. Usted puede mencionar un versículo de la Biblia y ellos inmediatamente van a saltar a otro, sin siquiera haber lidiado con el versículo que usted le citó. También me di cuenta de que el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas de tal manera que en vez de ver a un contrincante frente a nosotros, podemos ver en realidad un alma. Cuando estábamos por comenzar, la oración silenciosa dentro de mi corazón era mirar a este varón y mirarlo como alguien que necesita conocer el Evangelio de salvación, que nos ha dado paz, gozo en el Espíritu Santo y que en verdad Él no lo tiene. Un ministro de Houston me llamó y me pidió que por favor pudiera ir a conversar con esta persona que es en realidad un familiar de él. Él había llamado a varios ministros y pastores en el área y terminó hablando conmigo y pues accedimos a ir. Pero precisamente uno de los requerimientos era que yo quería grabar, no solamente para poder compartir esto con personas como ustedes, como parte tal vez de un buen entrenamiento para poder conversar con un testigo de Jehová, sino también porque cuando uno sabe que se están grabando, uno tiende a no exasperarse de la misma manera, y esto para mí era muy importante porque yo quería que hubiera una comunicación dentro de esta conversación. Ahora, obviamente un testigo de Jehová está tan acostumbrado a discutir que durante la primera hora y media me fue muy difícil tratar de realmente explicarle lo que nosotros creemos. Al mismo tiempo, durante la conversación vi demasiadas veces que había cosas que él decía que obviamente no eran bíblicas, pero teniendo un objetivo claro delante de mí. No me dejé llevar por ese tipo de aseveraciones. Simplemente quería mantenerme en el tema y yo ya tenía una táctica por la cual yo quería tratar de más bien atraerlo como con un anzuelo. Obviamente fue bastante difícil. Al final pude hacerlo por la gracia de Dios y terminamos orando por él con un corazón sincero y con un clamor verdadero a nuestro Señor Dios. De hecho, terminé orando diciendo Padre o Señor Jehová. Y lo hice de esa manera porque yo no quería que en su mente Él comience a refutar mi oración. Yo solamente quería que Él participe de la oración. Y esta era la mejor manera de hacerlo. Obviamente, que terminé la oración en el nombre del Señor Jesús. Durante la conversación, noté que los niveles de la voz de Él eran bastante altos. En realidad, mi esposa, que estaba en la parte de afuera conversando con otras personas por allá, me dijo que en realidad se oía solamente la voz, como que estaba enojado, la voz de él, es decir, como que él estaba enojado. Pero en realidad no, esa es la manera en que ellos conversan y ellos están muy acostumbrados a interrumpir cuando uno está tratando de explicar algo. De tal manera que él pensaba que sabía nuestra doctrina. Él pensaba que conocía lo que nosotros creemos. Y vez tras vez que yo traté de explicarles realmente lo que creemos,
él me interrumpía con algo más, saliendo por otro lado, y en vez de escuchar la explicación, él trataba de refutar algo que en realidad nosotros no creemos. Y esto va a ser obvio para todo aquel que pueda escuchar la conversación completa, que Dios mediante la vamos a tener disponible ya en un par de semanas, con tal vez un comentario un poquito más extenso que el que estoy poniendo acá. Pero cuando llegamos nosotros al clip que estamos poniendo acá, esta es en realidad una de las escrituras que ellos no pueden o no quieren contestar, una pregunta que es bastante difícil para ellos, y se encuentra en Juan capítulo 2 versos 19 al 21, cuando Jesús, hablando con los judíos, les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, en la conversación él comenzó diciendo: yo creo lo que Jesús dijo. Y obviamente él estaba haciendo esto porque él quería poner eso como base para leer varios versículos que hablan de que Jesús es el Hijo de Dios, y de que Jesús oraba, y de que Jesús tiene un Padre y tiene un Dios. Cosas que nosotros obviamente sí las aceptamos, porque sabemos que Jesús no es solamente Dios, sino que también era verdadero hombre, un hombre con cuerpo, alma y espíritu humanos, a los cuales estaba unido el Espíritu Santo de Dios, que era el mismo Padre. Y tenemos bastantes escrituras para demostrarlo. Pero él no se dio cuenta que al hacer eso, él estaba en realidad dándonos a nosotros algo que queremos, y es que la gente pueda aceptar las palabras de la Escritura tal y como están escritas. En este caso, cuando Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, obviamente él está diciendo algo que es verdad, porque él no solamente es el Mesías, sino que también es el único camino, la verdad y la vida. Y cuando decimos que la verdad hizo una aseveración, entonces debemos creer que es verdadera. Si Jesús mintió, obviamente no puede ser el Mesías, no es la verdad, no es el camino, no es la salvación del hombre, y ciertamente no sería Dios manifestado en carne. Pero Jesús sí dijo la verdad, y cuando él dijo: yo voy a levantar mi cuerpo o este templo, entonces ciertamente él sabía lo que estaba diciendo, y él cumplió con esa promesa. 3 días después, él mismo levantó su cuerpo. Los testigos de Jehová no tienen respuesta a esto. Van a tratar de ir a versículos que digan que Dios levantó el cuerpo de Jesús, o que Jesús fue resucitado por el Padre. Esos versículos, por supuesto que los creemos, porque sabemos que Jesús era Dios. Entonces, cuando Jesús está hablando en su deidad y dice: destruid este templo, es decir, su cuerpo, el templo en el cual él habitaba como Dios. De acuerdo a Colosenses capítulo 2, el verso 9, en él habita corporalmente, es decir, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Y la deidad dentro de él podía decir: destruid este cuerpo, destruid este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Y es precisamente lo que sucedió. El problema que tienen los testigos de Jehová con este versículo es que para ellos, cuando Jesús muere, él está completa y totalmente muerto. No hay un espíritu, no hay un alma que sobreviva a la muerte. Todo acaba en esa tumba. Entonces, si Jesús está completa y 100% muerto, él no puede resucitar su cuerpo. No puede resucitarse a sí mismo. Ahora, ¿a quién hemos de creer? ¿A la sociedad Watchtower, que nos dice que Jesús no resucitó su cuerpo, sino que Dios, el Padre, otra persona, lo hizo? ¿O cree las palabras de Jesús de que Él, como Dios, resucitó el cuerpo humano que había dado por nosotros como sacrificio para expiar nuestros pecados? La verdad, yo prefiero creerle al Señor Jesús. Así es que entramos en este clip cuando Él está haciendo una serie de preguntas a las cuales nosotros estamos tratando de responder. Y vez tras vez, Él había tratado de escabullirse. Es un término boliviano. Escabullirse, escaparse de lo que estoy tratando de preguntarle. Y estaba tratando de cambiar la conversación. Por lo cual me tocó, esta vez un poquito con más fuerza, levantando un poquito más la voz, de decirle: no, tú tienes que responder esta pregunta. Al final, él tuvo que decir que sí, Jesús levantó su propio cuerpo.
Obviamente eso no le gustó para nada. De acuerdo a las palabras que tuve con él el día después, él ha de regresar a Houston y quiere hablar otra vez conmigo. El ministro que me había invitado a conversar con él me dijo que él está preparándose porque en realidad, en otras palabras, se fue con un ojo en tinta, como decimos. Y pues yo estoy dispuesto a conversar con él siempre y cuando nos permita una vez más grabar la conversación. Y esta vez ya sabiendo un poco más de los métodos que él tiene. Y obviamente cualquier testigo de Jehová con el cual usted converse va a ser un poco diferente. Pero tal vez mi petición más grande para usted antes de entrar a escuchar este clip sería que por favor cuando hable con ellos no lo haga simplemente para contender. No lo haga simplemente para ganar una discusión teológica. Entonces de eso de nada serviría. La verdad, estoy orando por este caballero. Yo sé que él es un líder, yo sé que tiene gente siguiéndolo, él es respetado dentro de esa comunidad. Y yo quiero ganar esa alma. Si lo voy a hacer o no lo va a hacer, va a depender de Dios y de él, si es que quiere aceptar la salvación que está disponible para él. Pero yo voy a hacer todo lo posible para poder demostrarle con amor el evangelio de salvación y la verdadera identidad de Jesucristo. Él es Dios manifestado en carne. Y ahora, el clip de la conversación con un líder de los testigos de Jehová. Es Dios. Él es Dios. Y como Dios a veces no podía hacer ciertas cosas y por eso tenía que decir ciertas cosas. No, como porque hombre él no como podía hombre hacer ciertas estaba cosas. limitado, Exacto. siendo Dios el mismo. O sea, dejaba de ser Dios, se quedaba como hombre, No. o sea, cambiaba la forma como actuaba. No, Y él nunca dejó de ser Dios. entonces, cuando el ejemplo que estamos hablando de resucitar a Lázaro, que él le pide a su padre que lo hiciera, inclusive le dice que para que creyeran que realmente él había sido enviado por Dios. Entonces, en ese momento él no es Dios, él es un hombre. Entonces, ¿cómo explicas tú esas escrituras cuando Jesús, por ejemplo, alguien que por como ejemplo, tú estás haciendo ahora, no, alguien que está predicando, escúchame, no, esta es mi pregunta. ¿Cómo explicas tú que Jesús muere, pero al mismo tiempo Él se resucita a sí mismo entonces, si es que Él no es ambos hombre para morir y Dios para resucitarse? Bueno, la escritura dice, a este Jesús lo resucitó Dios, del cual nosotros todos somos testigos. Okay. O sea, que Dios al resucitar a Jesús, Él sabía que lo iban a resucitar. Pero ¿qué dice Juan Él capítulo dependía. 2, versos 19 O sea, al y 21? muchos de los apóstoles, o los apóstoles no entendían. Oh, ellos entendieron, porque No, yo creo pero que... la forma como lo explicaron y lo dijeron, Yo creo y que lo Dios pusieron por resucitó a escrito, Jesús. no tenían ese pensamiento que tú tienes. Los apóstoles pensaron que ese era el Hijo de Dios, que Él vino al mundo y se sacrificó, y pusieron fe en Él. Otra vez estás solamente tomando lo que te permiten ver y no estás tomando en cuenta todo lo demás. No, Juan pero cap- yo digo, los apóstoles en sí, la forma como Exacto, ellos estamos escribieron. hablando de los mismos apóstoles Ajá. que dijeron, Señor mío y Dios mío. Estamos hablando de los apóstoles que dijeron, Bueno, y aguardando tú la esperanza puedes bienaventurada y la expresiones, manifestación pero tú gloriosa puedes de dar nuestro gran expresiones. Dios y Salvador Por eso que te digo Jesucristo. que yo me concentro más en lo que dijo Jesús. Entonces los apóstoles no eran inspirados por Dios. No quiero decir eso. ¿Hay contradicción en la Biblia? No, Entonces no Ahora, entiendo por sí. qué tienes que decir eso vez tras vez, cuando lo que yo te estoy pidiendo es no te concentres solamente en una cosa, tómalo todo como palabra inspirada de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo sucede esto? Cuando tú tomas la escritura como un todo. En Juan capítulo 2, el verso 19, Jesús está diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Dijo eso o no dijo eso Jesús? Sí. Entonces, en 3 días, ¿Él levantó su cuerpo? Se levantó. O lo levantó o no lo levantó. Pero que no, es que ese es el punto. Pues No te puedes digo, decir entonces, tal vez sí, uno de tal los vez dios- no. Por eso te digo, si la persona como tú lo estás la forma como lo estás interpretando, si la tradición, la traducción la tomas así, de esa forma, que él, en solamente una vez, que es lo que tú me dices, tanto tiempo de ustedes, el único texto que él puede tú citar, que él dice, yo soy Dios. No. Porque los demás, en ningún momento, él dijo, yo soy Dios, mi Padre es mayor que yo. Y él lo dijo, y no hago nada por mi propia
iniciativa. ¿Por qué estás negando ese versículo? O sea, porque no te No, conviene. no, tendría que mirar el contexto en sí en realidad, porque como le digo, Léelo todo. Yo sé Ok. que tú has leído todo el contexto. No No me digas que nunca has necesariamente. leído Juan capítulo 2. yo he leído, pero tendría Ok. que mirar, porque como te digo, en cierta forma... Entonces, esta es mi pregunta para ti. Por ejemplo, Cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿mintió? no, Entonces él levantó su cuerpo. y hoy en día, y ese mismo texto lo aplica para decir que hoy en día él es carne y hueso. Te estás yendo a otro lado y tú lo Porque sabes. dice, ese Te cuerpo estás mismo tratando lo de escabullir. ¿Se levantó ese cuerpo? Sí. Ese mismo cuerpo, con carne y hueso está en los cielos. glorificado. No, pero con carne y hueso está en los cielos. Otra vez, te estás tratando de O sea, escabullir. Mi Jesús, pregunta es esta. hoy en día Jesús es un hombre. Perdón, en te los estás cielos. cambiando el tema y tú lo sabes. Ok. Esta es mi pregunta. Ok. Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero yo vi que... ¿Mintió Jesús? Pero que no creo que haya No mentido. mintió. Entonces, mintió. ¿quién levantó el cuerpo de Jesús? La Biblia dice que el que levantó el cuerpo de Jesús fue Dios, el Padre. Entonces Jesús es Dios el Padre. Gracias por eso. ¿Por qué? Porque Jesús no mintió. Hasta aquí el clip de la conversación con ese testigo de Jehová. Como puede usted ver, en realidad tomó como 5 minutos para tratar de obtener una respuesta simple a una pregunta que debería ser simple. ¿Dijo Jesús o no que él mismo resucitaría su cuerpo? Ahora, cuando usted está conversando con un testigo de Jehová, la mejor manera de saber que usted está dando buenos puntos es cuando ellos comienzan a bajar la voz, cuando hay silencios entre sus preguntas y las respuestas de ellos, cuando ellos comienzan a repetir ciertas frases que usted ha dicho. Y como puede ver, este clip es un buen ejemplo de ese tipo de situación. Muchas gracias por escuchar Defensores de la Fe Podcast.